Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos mundialmente, no solamente localmente, sino también en el mundo se están viviendo tiempos peligrosos. Escuchábamos esta semana un mensaje de Corea del Norte en donde anunciaba el peligro inminente de una guerra nuclear en el mundo, en su enfrentamiento con otras naciones y con los Estados Unidos en particular. Y esto generó un gran temor en todo el mundo por las consecuencias inevitables y a su vez las que ni siquiera hoy mismo pueden ponderarse, pueden tenerse en cuenta lo que puede llegar a ocurrir en el mundo ante una guerra nuclear. Sabemos lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos y un horror que todavía está allí mostrándose constantemente y descubriéndose a través de libros, de películas, de testimonios de quienes todavía viven de aquellos momentos, los terribles, horrorosos consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy se habla de peligros inminentes de una guerra nuclear que será muchísimo más devastadora de la humanidad de lo que hasta ahora hemos conocido. No tenemos idea de lo que realmente puede llegar a suceder en todo el mundo a través de una guerra nuclear. Pero nada de esto, por más espantoso y catastrófico que sea, puede ser comparado con lo que ocurrirá en el día de la segunda venida del Señor Jesucristo, en el día de Dios, en el cual este mundo será destruido. Esto es algo que el cristiano, el creyente, debe tener absolutamente grabado en su mente y en su corazón. El mundo tal cual nosotros lo conocemos, así lo conozcamos luego de vuelta en forma resucitada y gloriosa, o si estamos presentes ese día todavía, el mundo que nosotros conocemos habrá dejado de existir. No existirá más. Graben eso en su corazón y en su mente. Lo que usted y yo conocemos de este mundo, usted levanta sus ojos y ve las estrellas, el cielo, la luna, el cosmos, el universo, pues todo lo que nosotros conocemos hoy no existirá más. Será un día espantoso para todos, salvo para los salvos, para los que creyeron en el Señor Jesucristo. Lo que será ese día será un día espantoso. En estos días, todo el mundo cristiano de Occidente particularmente celebrará lo que llaman el día de Navidad. Fiesta. Consumirán bebidas, comidas, estarán con amigos en una mezcla rara en donde se mezclan las culturas, paganismo, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe cristiana. Usted no encontrará en ningún lugar de la Escritura, y menos en el Nuevo Testamento, un mandamiento de la Navidad. Sí, de que celebremos la memoria del sacrificio y amor de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena. Pero esto no significa que cualquier cristiano pueda hacer memoria del nacimiento de su Señor Jesucristo. No hay pecado en eso. Pero es importante saberlo. No tenemos un mandamiento específico de celebrar lo que se llama la Navidad, menos cuando un 25 de diciembre es la celebración pagana, era la celebración pagana del dios Sol, adoptado por la Iglesia Católica Romana y colocado como el día del nacimiento del Señor Jesucristo, recibido por también la Iglesia evangélica, por decirlo de alguna manera, por el cristianismo, y llevado a cabo todos los años. Pues
es simplemente una memoria. No hay un mandamiento específico de eso. Tampoco hay un pecado si lo recordamos como es debido. Perdón por la palabra. Pero sí quiero decir que al reunirse en este fin de año, en este 24 de diciembre en que las familias se reúnen, hay algunas enseñanzas que tenemos que recibir, más allá de la amistad que se celebre con amigos y parientes, de las comidas que se tengan, de los regalos que se intercambien en toda esta costumbre cultural que existe. Hay por lo menos 3 grandes enseñanzas a las que yo me quiero referir en esta mañana, que esta celebración debe, conforme a la palabra del Señor que acabamos de leer, debe dejar en nuestro corazón. Debemos recibir de la palabra de Dios y verla cuando todo esto se celebre en estos días. 3 grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual, cristiana. Y la primera de ellas es que hay una severa advertencia de parte del Señor a que nos preparemos para la segunda venida del Señor. Se puede hacer, si quiere, la memoria y el recordatorio de la primera venida del Señor Jesucristo en su nacimiento. Pero las Escrituras nos enseñan a que, por medio de esta severa exhortación, a que nos preparemos para la segunda venida del Señor Jesucristo, en la que ya el Señor Jesucristo no vendrá como Salvador, sino como juez, en la que no vendrá a traer un evangelio de salvación, sino que la ira de Dios se manifestará de pleno sobre esta humanidad y sobre este universo, transformándolo, cambiándolo, y el juicio de Dios caerá sobre todo el universo y este mundo. Esta es la primera enseñanza que la palabra de Dios nos hace y nos exhorta a tener presente cuando se celebra esta Navidad. Celébrela si quiere, pero levante sus ojos y no su copa y observe lo que dice la palabra del Señor, que Él volverá, y volverá como juez, y volverá a traer juicio y transformación de todo lo que usted y yo conocemos hasta ahora. Versículo 10, dice la palabra del Señor: pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así como anteriormente en este mismo pasaje se habló de el diluvio universal, en donde el Señor dio 120 años de gracia para que los que estaban presentes en esa época se prepararan para ese evento en particular, en donde Dios habría de intervenir para destruir todo y que hubiese un nuevo comienzo allí, y se cumplió. Así también se habrá de cumplir esta palabra del Señor, esta segunda venida de Dios. En este caso, como hemos dicho, no como juez, no como Salvador, sino como juez, derramando su ira sobre el pecado de la humanidad, de la cual solo escaparán los que sean salvos. Pero los impíos y los que siguen pecando y siguieron negando al Señor Jesucristo y siguieron en el pecado de este mundo, habrán de sufrir las consecuencias. Este pasaje nos enseña, en primer lugar, de qué forma será esa venida del Señor Jesucristo. En forma inesperada, repentina,
que no solamente lo anunció el Señor Jesucristo, sino también los profetas y también los apóstoles. Y quiero demostrar con las Escrituras justamente esto. Todos tuvieron en una línea de tiempo, los profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles, la misma verdad, la misma severa advertencia a la humanidad, como también al pueblo del Señor, de que habría un día en que el Señor volvería, que se ha llamado Día del Señor, o como nosotros decimos, segunda venida del Señor, en donde habría juicio y destrucción sobre este mundo por causa del pecado. Quiero comenzar con los profetas, por favor. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Libro de Malaquías capítulo 4, verso 1. El profeta, guiado por el Señor, mira hacia el futuro y profetiza, porque aquí viene el día, escuche bien, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, todos, sin excepción, los soberbios, los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y con sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero para los que hacen maldad y para los que hacen iniquidad, para los soberbios, describiendo el pecado de esta humanidad, serán como estopa. El día del Señor los abrazará. Palabra profética de Malaquías. Mateo, en palabras del Señor, Mateo capítulo 24, por favor. Búsquelo. Es importante que lo podamos tener allí todos y que podamos leerlo. Mateo capítulo 24, versículo 43. Dice así nuestro Señor Jesucristo: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta venida repentina del día del Señor, primero predicha por los profetas, también por el Señor Jesucristo, pero también por los apóstoles, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Allí encontrará usted también de la misma manera esta palabra que estamos exponiendo en esta mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 y verso 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Esto es lo que intenta también el apóstol Pedro que aprendamos, que aprendieran. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Misma verdad. Los profetas, el Señor Jesucristo, los apóstoles, todos enseñaron la misma verdad que registrada por el Espíritu Santo en las Escrituras. El día del Señor vendrá, y vendrá repentinamente como ladrón en la noche, cuando menos lo espere, del mismo modo que el diluvio en el Antiguo Testamento, en tiempos de Noé, que dice todos estaban casándose y dándose en casamiento, celebrando, y vino el agua y se lo llevó a todos. Ahora no será por agua, sino por fuego y destrucción. Pero será de la misma manera. Y así como hubo tiempo de gracia en tiempos de Noé, también hay tiempos de gracia ahora. No lo sabemos. Se escriben miles de libros, de artículos, de ensayos. Personas que sacan números, cálculos,
manifiestan tener el día, la hora, el minuto, el lugar en donde se producirá la segunda venida del Señor. Sin embargo, dice la palabra de Dios con total claridad, solamente el Padre sabe el día y la hora. Pero lo que sí sabemos es esta palabra profética segura, que el día del Señor Jesucristo, de su segunda venida, será irreversible. Y será de una manera repentina. Pero también nos enseña este pasaje de este versículo, qué es lo que habrá de suceder ese día. Versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El apóstol Pedro les escribe a estos hermanos que están sufriendo para que levanten sus ojos de su diario vivir y de las dificultades que puede haber y de las inmoralidades en las que muchos cayeron fuera y dentro de la iglesia, para que levanten sus ojos y miren hacia el futuro que está preparado por el Señor para ellos. Y en el futuro lo que hay es que lo que existe será destruido, será absolutamente quemado, transformado por el poder de Dios. Al hablar de los cielos y al hablar de los elementos, se está refiriendo al universo, al cosmos. Quiero ser breve con esto. El sol, la luna, las estrellas, lo que usted ve cuando mira el universo, será deshecho en un abrir y cerrar de ojos. Ni usted ni yo sabemos cómo será eso. Así como no sabemos cómo serán las consecuencias de una terrible guerra nuclear, le puedo asegurar que será más espantoso ese día en el que se levantarán los ojos y en un instante lo que nosotros conocemos como el universo creado por Dios, Él mismo lo habrá de cambiar. ¿Por qué? Porque está tocado por el pecado también. Los cielos y los elementos, a eso se refiere la palabra elementos, a la luna, el sol, los planetas, las estrellas, todo lo que usted conoce será destruido, cambiado. El mundo como usted lo conoce y yo lo conozco no existirá más. Pero también habla de la tierra y sus obras, es decir, de este planeta y todo lo que el hombre ha hecho. Llamo su atención a las palabras quemadas, que en el texto original en griego, el texto más antiguo y el más seguro, más que no dice quemadas, sino expuestas, descubiertas, lo que significa que ese día los cielos y los elementos serán destruidos, quemados, y la tierra y todas las obras del hombre, nuestras obras, serán expuestas para juicio delante de Dios. Todo junto. En el Antiguo Testamento dice, antes que venga el día espantoso del Señor, no es para que nosotros tengamos miedo, sino esperanza. Pero sí también es una severa advertencia para los que estaban escuchando en lugar de la palabra de Dios dicha por los apóstoles y sus discípulos. Estaban escuchando a los falsos maestros como hay hoy fuera y dentro de la iglesia. Maestros que utilizaban el retardo, la tardanza de la venida del Señor Jesucristo, anunciada inclusive por el Señor Jesús, para volver a las viejas costumbres de la vida, volver a la inmoralidad particularmente.
Muchos de los falsos maestros, estos burladores, tenían esta frase que acabamos de leer aquí en el versículo 4. Búsquelo por favor, versículo 4, capítulo 3, verso 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Así se burlaban. Esto es lo que le decían al cristiano y esto es lo que nos dicen también a más de uno de nosotros. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por lo tanto, ellos decían, no es cierto que Jesucristo volverá. No es cierto que habrá un juicio. No es cierto que una vez que pasemos de esta vida, alguien nos juzgará por nuestros hechos. Estos falsos maestros seguían las enseñanzas de un filósofo llamado Epicuro, siglo IV antes del Señor Jesucristo, cuando Él nació. Se sabe tanto de este hombre hasta que murió de cálculos renales, que enseñaba que el mayor logro de la vida es que el hombre sea feliz. Y para ser feliz debía darse el lujo de vivir todos los placeres posibles, sin miedo, sin temor, que hiciera lo que quisiera y fuera feliz. El placer es el máximo logro de esta vida. Esto se enseñaban los falsos maestros que estaban enseñándole a la iglesia, diciéndole, Él no volverá, Jesús no volverá. Por tanto, dese todos los placeres que quiera. Viva como quiera. Sea feliz en su concepto de felicidad. Porque no debe vivir con temor. No habrá ningún juicio. No tenga temor de lo que pueda ocurrir. No escuche ni siquiera su conciencia. Es el mensaje de hoy para nuestra sociedad y para nosotros, que escuchamos a diario. ¿Quiere cambiar de sexo? Cambie. ¿Es feliz siendo gay? Sé que muchos que quizás escuchen esta predicación me critican almas, no me importa. No me lo hacen a mí, lo hacen a la palabra de Dios. ¿Quiere ser un transexual? Y salir en las páginas como veíamos estos días, y lo digo no con condenación, sino con misericordia. ¿Quiere ser un joven trans? Y salir en los diarios, y en las revistas y en televisión junto con sus padres y decir, todos me aceptan, soy feliz, realmente soy feliz porque hoy puedo desarrollarme tal como yo lo siento. Yo tengo un cuerpo de hombre, pero yo siento que soy mujer y bueno, en lugar de Carlos quiero llamarme Ana. Pues hágalo. Este es el mensaje que escuchamos hoy y me estoy refiriendo solamente utilizando un tema como es el tema del sexo. Pero hay infinidades de temas en donde el mensaje que recibimos constantemente es el mismo. Sea feliz, haga lo que quiera, no importa la ética. ¿Quiere robar? Pues robe, hágalo, otros lo hacen también. No habrá consecuencias. Aunque las enseñanzas de este filósofo y de estos falsos maestros que atentaban contra la iglesia en este momento fue rechazado por la iglesia, sigue estando presente. El mundo nos sigue pretendiendo enseñar que ser feliz es darse los placeres de la vida, no importa si vamos contra lo que Dios ha establecido para nuestra felicidad. Feliz, dichoso, bienaventurado el hombre a que el Señor no culpa de iniquidad. Ese es el verdadero feliz. No el que se da todos los placeres
sin temor de que un día tendrá que rendir cuentas delante de Dios en juicio. El día ese vendrá. El día ese vendrá. Vendrá repentinamente. Será espantoso. Todo lo que conocemos hasta el día de hoy desaparecerá. Y todo lo que el hombre ha construido aquí estará expuesto delante de Dios para juicio y destrucción. Veíamos estos días un joven de uno de los colegios más renombrados de la ciudad de Buenos Aires, transformado en una suerte de hombre y mujer, junto con su padre recibiendo su diploma. E insisto con esto, no hay en mí condenación, hay misericordia, hay llamado a arrepentimiento, a un poder de Dios que puede cambiar nuestra vida y puede sanar nuestra vida. Porque cuando uno escucha a esta persona, dice, yo no empecé con problemas sin saber qué era o cómo conducirme, y finalmente tomé por este camino, el camino de la perdición. Sin embargo, el mundo hoy, nuestra sociedad, aplaude. ¿Qué se dice de sus padres? ¿Qué evolucionados son? Confunden amor por su hijo con decirle amén a su destrucción. Se lo voy a volver a repetir esto. No se puede confundir el amor por un hijo con decirle amén a su destrucción. Ni un animal deja de cuidar a sus propios cachorros. Pero el ser humano tiene un concepto equivocado, tan alejado, tan cegado de parte lejos de Dios, que ve que sus hijos y esta nueva generación marcha hacia una destrucción segura y dice amén. Si sos feliz así, así sea. Es la antigua y diabólica enseñanza de los falsos maestros, los burladores estos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Él no vendrá. Si hasta ahora no ha venido. Vivamos felices, hagamos lo que queremos, démonos todos los placeres, no habrá juicio. Hay de parte de Dios para la iglesia una severa advertencia. Él vendrá. Aunque tarde, Él vendrá. Vendrá en forma repentina, cuando nadie lo espere. Y vendrá no como Salvador, sino como juez. En segundo lugar, hay también en esta palabra del Señor, y cuando se celebre, quien celebre estas fiestas de fin de año y de Navidad, un llamado a levantar nuestros ojos y a mirar la palabra de Dios, que Dios nos dice a nosotros. En segundo lugar, una severa exhortación. Versículo 11. Una severa exhortación cargada de amor y de compasión por nosotros. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. No tiene duda el apóstol Pedro. Todas estas cosas van a ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Si sabemos estas verdades, ¿cómo no vamos a andar? Y hay dos aquí
exhortaciones para la iglesia del Señor Jesucristo. 2 exhortaciones. La primera, a vivir de una manera santa y piadosa, dice la palabra del Señor. A vivir de una manera santa y piadosa. Y en segundo lugar, a esperar y apresurar. Escuche bien esto con mucha atención. Y apresurar la venida del Señor. Ahora llegaremos a ese punto. Pero en primer lugar, a vivir de una manera santa y piadosa. ¿Qué significa santo? Vivir apartado. Ya hemos sido apartados por el Señor y apartados para un propósito de Dios. No significa que salgamos de este mundo, porque el mismo Señor Jesucristo oró allí en su oración, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan: Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no está pidiendo al apóstol Pedro que nosotros salgamos de este mundo y vivamos en un monasterio, sino que vivamos en este mundo de una manera santa y también piadosa. Pastor, ¿cómo se vive de una manera santa? No estoy diciendo que usted sea un mojigato, estoy diciendo que sea una persona decente. ¿Me entiende? Alguien dijo, el pastor Cámara es un pastor exigente. Yo no soy exigente, soy decente. Y la palabra de Dios lo que nos pide es que seamos decentes. Decentes en nuestro vocabulario. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto es vivir también santamente en los círculos donde ellos se movían y donde cada uno de nosotros nos debemos mover. No sea maleducado. Tenga un lenguaje distinto, diferente, en donde el resto diga, pero qué persona extraña. Ni una palabra corrompida he escuchado de él en 2 horas. Nuestra vestimenta, sea hombre o mujer, pero especialmente y delicadamente quiero decir esto, la mujer, ¿cómo se viste? La cristiana, ¿cómo se viste? ¿Usted cuando anda por la calle distingue a una mujer cristiana por su vestimenta o no? Sea sincero, contésteme por favor. ¿Sí? ¿Distinguen una cristiana? ¿Seguro? Según. Uno tiene que luchar a brazo partido hasta para que como vienen a los templos los pastores. Basta de los escotes, cuidado con las calzas, por favor, vengan de una manera distinta, vienen al templo a adorar al Señor Jesucristo, al Santo de los Santos. ¿Cómo se visten de esa manera? Sé que en muchos lugares esto se permite, pues no me importa. Sé que muchas iglesias permiten todo esto con tal de no perder gente, especialmente la juventud. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos vivir esperando ese día en el que llegará de una manera santa y piadosa. Y eso se ve en nuestro vocabulario, se ve en nuestra vestimenta, se ve en nuestra conducta. ¿Sabe cuál era el problema de la moda con la cual estaba luchando el apóstol Pedro? Se lo voy a contar. Tú tendrías que decir, apóstol Pedro, que venga hoy aquí y yo me voy. Siempre hubo modas que se metieron en el mundo y en la iglesia. ¿Sabe cuál era el problema del apóstol Pedro y las congregaciones a las que él escribe en su momento? Las transparencias. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. En aquel momento también estaban los problemas de cómo se vestían. Y cuando el apóstol Pedro les dice a las hermanas, sea vuestro ornato,
su cabello, su vestimenta sea de tal y de cual manera. No quiero entrar y perder momentos con esto, pero es importante que lo mencione. Está refiriéndose a eso. La cristiana debe vestirse de otra manera. Ni 4 talles menos en los pantalones, ni la transparencia, por favor. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la cristiana que se había convertido y la otra que andaba con los velos puestos todo el día, mostrando todo por toda la ciudad? Ninguna. Y el apóstol Pedro en su primera carta llama la atención a este problema que había también en la vida de la iglesia. La vestimenta, el carácter. ¿Cómo le podría decir esa esposa a su esposo? Mira, ahora fui al mercado, me dieron un tratadito y fui a una reunión y me convertí al Señor Jesucristo, soy una nueva criatura, nací de nuevo. ¿Así? Pues no veo ni un cambio. Lo que veo es lo mismo que veo antes. Cuidado con esto. Manera de vivir santa y piadosa. El cristiano, hombre o mujer, debe ser distinto. Debe conducirse de manera diferente en el mundo en el que vive. Hace un par de semanas atrás o 3 murió el dueño de la famosa revista y cadena de revista de pornografía Playboy. Los mayores conocen y los menores seguramente también. Hugh Hefner, un hombre que hizo fortuna, millones de dólares publicando fotos, por lo menos de mujeres desnudas. Hace unos 10 o 12 años atrás yo vi por televisión una encuesta que estaban haciendo en Estados Unidos sobre el Playboy. Le preguntaron a un joven que pasó por una calle, fue corriéndolo el periodista y le preguntó, le dijo, ¿usted qué opina de la revista Playboy? Nada, porque soy un nacido de nuevo. No miro esa basura. Y el periodista se dio vuelta y respondió, dijo, pues no tengo nada que decir de eso. Eso es vivir de una manera santa y piadosa. Poder tener un testimonio. Pero también dice la palabra del Señor que hay algo más que hacer mientras esperamos la segunda venida aquí. Dice, esperando y apresurando la venida del Señor. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo? Si solamente el Señor sabe el día y la hora y nada puede ser alterado, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? Pues Él lo dice aquí. Podemos apresurar la venida del Señor y la palabra del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, verso 14 dice, predicad este evangelio a todas las etnias, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Búsquelo. Mateo capítulo 24, verso 14. Será predicado este evangelio a todas las naciones, es decir, a todas las etnias, a todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué cree que estamos comprometidos con las misiones? Esto es parte del corazón también de la obra misionera. A todas las etnias, no solamente a Mozambique. Tendríamos que hacerlo también con todos los que hoy Dios está trayendo desde el exterior a nuestro país. Las diferentes etnias que están viniendo. Usted pasa por al lado todos los días. Se encuentra con angoleños, con nigerianos, con dominicanos, personas de color que han llegado a nuestra nación, que no son ni siquiera tampoco cristianos, muchos de ellos son hasta polígamos. Será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto también tenemos que hacer mientras tanto. Vivir santa y piadosamente, pero también anunciar el evangelio a todas las naciones.
No debemos tener temor. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ese día será un día espantoso. Todo será quemado, destruido, transformado. Las obras de los hombres y esta tierra serán abiertas y expuestas delante de Dios para el juicio final. Pero el cristiano, el creyente, el salvo, ese no solamente debe estar tranquilo, sino también debe trabajar, servir, para que ese día sea más corto. No es como decían, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Él no volverá, Él no vendrá, vivamos de cualquier manera. No, el cristiano sabe que Jesucristo volverá y debe trabajar para que ese día sea más rápido. La iglesia en los primeros tiempos, el primer siglo, tenía la frase Maranata, que significa, ven pronto Señor Jesús. El tiempo de gracia que estamos viviendo, el tiempo de tardanza para muchos, y aún dentro de la iglesia, estos burladores famosos de las redes sociales, inclusive predicadores de renombre, y no digo más que eso porque son solo de renombre, se burlan porque el Señor Jesucristo no ha venido todavía. No quisiera estar en sus zapatos ese día. Pero nosotros confiamos y debemos trabajar para que ese día sea un día distinto, un día más rápido, que venga pronto. Porque es algo que Dios tiene preparado para nosotros. Ya conocemos este mundo, su maldad, su mentira, su negación de Cristo, su rechazo de Dios y su palabra. Cómo el ser humano vive destruyendo constantemente esta tierra que Dios ha construido para amor de su creación. Tenemos estas dos grandes enseñanzas, exhortaciones que el apóstol Pedro nos hace. Debemos vivir diferente, de una manera santa y piadosa, pero también en forma práctica debemos apresurar con esperanza la venida del Señor Jesucristo. No son solo palabras las que uno repite al celebrar la Santa Cena o algún otro momento, Maranata, ven pronto Señor Jesús. Uno debe trabajar para que el Señor Jesucristo vuelva pronto. Y eso tiene que ver con la evangelización, tiene que ver con la obra misionera, tiene que ver con el testimonio, con el poder del Espíritu Santo dado a cada uno de nosotros para ser testigos de Jesucristo a cada uno, de cada nación, donde sea. Hay una tercera y última palabra de Dios para la iglesia a través del apóstol Pedro, a todos ellos que estaban cayendo en la inmoralidad, se estaban apartando, estaban escuchando a los falsos maestros, a los burladores que decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Jesucristo, Él no volverá. No lo ha hecho hasta ahora, no volverá. Vivamos de cualquier manera. Hagamos males también. Nosotros tenemos que tener esperanza. Esperanza. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. No por lo que usted ve. Sino por las promesas de Dios. Porque si es por lo que uno ve, no hay esperanza. Pero si uno vive por las promesas de Dios, entonces sí tenemos esperanza. Nosotros esperamos según sus promesas.
cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un mundo mejor. El mundo como fue preparado por Dios para nosotros. El mundo que nosotros destruimos. El mundo que alteramos. Que seguimos destruyendo. Le invito para terminar el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, en la visión del apóstol Juan, de cuando todo esto en ese día haya terminado. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: de aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mucho del dolor, del clamor, del llanto de este mundo es por el pecado. Por lo que nosotros mismos hemos hecho, por lo que muchos siguen haciendo. Pero un día llegará en que Él vuelva. Todo esto que nosotros conocemos, este mundo, sea transformado. Isaías decía, hablando de aquel día, de este día en que estamos mencionando, el león pastoreará junto con el cabrito. Ya no habrá nada de lo que hoy conocemos. Hasta las relaciones entre el ser humano y el mundo animal, y el mundo animal entre sí, todo será hecho de nuevo, como en el principio, donde el ser humano tenía comunión con Dios y comunión con su creación. Y no es, al hablar de Jesucristo, un arbolito de Navidad. No son lamparitas coloradas solamente, por favor. No confundamos. Ayudemos a otro a levantar su vista de esas cosas y a enseñarles, y a nosotros a recordar, como se nos exhorta aquí, que un día el Señor volverá. Será repentino. El mundo como lo conocemos desaparecerá. Pero mientras tanto nosotros debemos vivir santa y piadosamente. Ser distintos a lo de este mundo. Trabajar, servir para que la venida del Señor Jesucristo sea más pronto. Y también para que el mundo que venga, el cual es prometido aquí en su palabra, sea un mundo donde haya justicia,
Antiguo Testamento nos enseña del trabajo muchísimo acerca de estas cosas. Se trabajarán, crearán viñas y las disfrutará cada uno y no vendrá otro y las disfrutará por ellos. Justicia. Justicia. Un mundo absolutamente diferente, donde ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, ni más clamor. Vivimos bien todavía aquí, dentro de todo lo malo vivimos bien, mejor por lo menos, es pasable nuestra vida, pero hay lugares en el mundo donde se vive muy mal y en donde hay muchísimo dolor, muchísimo clamor, muchísimo llanto, muchísima muerte. He visto tanto. Yo espero ese día de los cielos nuevos y la nueva tierra. Ese mundo donde hay justicia. Hace años estuve en Ecuador, voy a terminar con esto. Por razón del ministerio estuve varios días, 2 semanas, en Ecuador. Vi allí en el aeropuerto el dolor de una familia de la cual nunca me he olvidado, que les pedía detrás de la reja que había allí a su padre, los pequeños, a su esposo, a la esposa, que por la falta de trabajo y el hambre, su padre debía viajar a otro país, emigrar, para traer pan para ellos, porque no había trabajo, porque había un enorme desempleo, porque había una gran pobreza. Jamás olvidaré el dolor, el llanto, el clamor de esos niños por su padre, que se iba de su lado a buscar con qué comer a otra tierra. No hace falta muertes para que haya dolor ni clamor, pero el dolor y el clamor siguen existiendo. Y la Biblia y la palabra del Señor nos enseña esto. En aquel día esto ya no existirá más. No habrá más dolor, no habrá más llanto, de la razón que sea, no habrá más clamor, por la razón que sea. Porque un cielo nuevo y una nueva tierra donde mora la justicia será hecha por Dios. Quiero un regalo para esta Navidad. Este es el mejor regalo que Dios nos puede hacer. Que levantemos nuestros ojos con esperanza, con fe, de que un día esto será para nosotros. Nosotros viviremos esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Debemos tesorarlo en nuestro corazón y ayudar a otros a mostrarle que Jesucristo no es solamente una fiesta en el mes de diciembre, sino que Él volverá. Y debemos cambiar de vida, debemos arrepentirnos, porque estamos viviendo un tiempo de gracia, y que llegado ese día estaremos tranquilos, seguros, felices, porque somos su pueblo, el pueblo de Dios, para el cual Dios ha preparado
un nuevo cielo